Si cree que ya probó todas las ensaladas, espere un momentico. La receta de hoy tiene una combinación que muy pocos preparan, pero cuando la prueban siempre preguntan cómo se hace. Vamos pues, que esto queda buenísimo. Empiezo con una zanahoria pequeña. La lavo muy bien, le retiro toda la piel y luego la rayo bien finita. A mí me encanta rallarla bien delgadita porque así absorbe mucho mejor el aderezo y cada hebrita queda llena de sabor. Les hago una preguntita. ¿A ustedes cómo les gusta más la zanahoria en las ensaladas? ¿Rallada bien finita o en bastoncitos? Decime pues. El otro día un seguidor me dijo, ¡ay, es que se me perdió el canal y no supe cómo volver a hacer la ensalada de mango! ¿Y sabe por qué le pasó? Por no estar suscrito. No deje que le pase esa tragedia, pues. Suscríbase ahora mismo, asegure su puesto en primera fila y nunca más tendrá que sufrir buscando qué ensalada preparar para el almuerzo. Ahora tomo 4 tallos de cebolla larga, los lavo muy bien y luego los corto bien finito. Este ingrediente me gusta muchísimo porque aporta un sabor fresco y un aroma delicioso sin ser demasiado fuerte. Si antojan de la ensalada, guardan el video y ni un gracias ponen. Comenten algo pues, que yo aquí paso horas editando para que ustedes queden como unos reyes en la casa. Un poquito de cariño en esos comentarios no nos caería nada mal. Sigo con medio manojo de cilantro fresco. Este ya lo tengo previamente seleccionado y muy bien lavado. Después lo corto bien finito. Vea pues, este es uno de esos ingredientes que a mí nunca me falta porque apenas entra la ensalada cambia completamente el aroma. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego la zanahoria rallada, la cebolla larga y el cilantro fresco. Ahora incorporo 100 gramos de uvas pasas. También agrego 50 gramos de maní tostado. Y aquí les hago otra preguntita. Quiero saber algo. ¿Ustedes son de los que siempre le ponen uvas pasas a las ensaladas o prefieren dejarlas por fuera? Cuente a ver. Ahora reservo la ensalada por un momento y preparo el aderezo. En otro recipiente agrego 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Después agrego 2 cucharadas de miel de abejas. Ahora incorporo una cucharadita de jengibre rallado. También agrego el jugo de un limón recién exprimido, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Empiezo a batir muy bien hasta formar una mezcla completamente suave y homogénea. Ahora incorporo el aderezo directamente sobre la ensalada. Poco a poco voy distribuyéndolo para que llegue absolutamente a todos los ingredientes. Con una cuchara grande mezclo cuidadosamente, asegurándome de que el aderezo cubra completamente todos los ingredientes. Mientras mezclo les hago otra preguntita. Si ustedes pudieran agregar un ingrediente más a esta ensalada, ¿cuál sería? ¿Almendras, nueces o queso? ¿O la dejarían exactamente así? Los leo porque siempre salen ideas muy buenas. Sirvo inmediatamente y listo, a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar pollo a la plancha, pescado al horno, carne asada, una pechuga de pollo o incluso como una comida ligera para cualquier momento del día. No olviden regalarme un me gusta si les gustó la receta, suscribirse al canal de las ensaladas si todavía no lo han hecho y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las recetas que vienen. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Que Dios los bendiga, disfruten muchísimo esta deliciosa ensalada, compártanla con su familia y con esos amigos que siempre dicen que comer saludable es aburrido. Nos vemos muy pronto en una nueva receta de El Canal de las Ensaladas. Y decime pues, ¿la harías?